buenas tardes. A continuación, el equipo 4, conformado por Aguilar Garduño, Naomi Marisol, Leguízamo Fernández, Eric Anthony, Reyes Cortés, Vania Betsabe y Rodríguez Ramírez Arturo, vamos a presentar la práctica 11 titulada Fotosíntesis. ¿Qué es la fotosíntesis? Es un proceso mediante el cual las células de las plantas usan la energía de la luz para la biosíntesis de los compuestos celulares. Es importante la fotosíntesis, ya que produce la síntesis de materia orgánica a partir de la inorgánica. También la fotosíntesis se libera oxígeno, que será utilizado en la respiración aerobia como oxidante, sin mencionar que de la misma depende también la energía almacenada en combustibles fósiles como carbón, petróleo y gas natural. A continuación, explicaré la ecuación de la fotosíntesis. En palabras, la ecuación puede expresarse como 6 moléculas de dióxido de carbono y 6 moléculas de agua reaccionan para producir una molécula de glucosa y 6 moléculas de oxígeno. La reacción requiere energía en forma de luz para superar la energía de activación necesaria para que prosiga la reacción. El dióxido de carbono y el agua no se convierten espontáneamente en glucosa y oxígeno. Las plantas no solo hacen fotosíntesis, sino también respiración aerobia. Se trata de un proceso complejo de obtención de energía, que consume glucosa como combustible y oxígeno como receptor final de electrones, en reacción con ácido pirúvico. Se obtiene así el dióxido de carbono, agua y numerosas cantidades de adenosintrifosfato, la molécula de la energía bioquímica por excelencia. Factores que afectan la fotosíntesis. En ellos se encuentran factores externos y factores internos. En los factores externos se pueden encontrar la luz, temperatura, agua disponible y concentración de CO2, mientras que en los factores internos está la composición de las hojas, las cuales es grosor de la cutícula, epidermis, cantidad de estromas, espacio disponible entre células, además de otros componentes como cloroplastos, pigmentos, como lo son clorofila, carotenoide y ficobilinas. Explicando un poco más sobre los factores que intervienen en la fotosíntesis. Luz. La tasa fotosintética aumenta progresivamente a medida que aumenta la intensidad lumínica, hasta llegar a un valor constante. Temperatura. La tasa fotosintética aumenta a medida que aumenta la temperatura. Además, se incrementa la respiración celular donde se utiliza la glucosa. Cabe mencionar que el proceso es eficiente entre los 10 grados centígrados y 35 grados centígrados. Agua y CO2. El consumo de agua beneficia la absorción de dióxido de carbono a través de la apertura de los estromas. Pigmentos son los componentes que recogen la luz. En estos pigmentos están las clorofilas, carotenos, xantófilas, antocianinas. Pigmentos. El término es utilizado para describir una molécula que absorbe luz y presencia un color. Clorofila. Son las que absorben longitudes de ondas azules y rojas. La clorofila es un pigmento de color verde que absorbe la luz solar o artificial. La clorofila, que se forma en hojas, tallos y otras partes de plantas, se encuentra en una estructura llamada cloroplasto que se encargan de realizar la fotosíntesis. Los carotenoides son otro grupo clave de pigmentos que absorben la luz violeta y verde azulada. En la fotosíntesis, los carotenoides ayudan a capturar la luz, pero también tienen una función importante al deshacerse del exceso de energía luminosa. Los carotenoides de los cloroplastos ayudan a absorber el exceso de energía y a disiparla como calor. Y los ficofilinas, proteínas hidrosolubles captadoras de energía lumínica en cianobacterias y cloroplastos de ciertas algas. Podemos ver en nuestra parte derecha una gráfica del espectro de asociación de los pigmentos, que podemos ver en la parte del eje de la Y, la absorción de la luz, y en la parte del eje X, la longitud de onda, que está medida en nanómetros. Y podemos checar que una línea
es clorofila A, una línea con cuadros es clorofila B y una línea con puntos, en forma de puntos, es la beta-caroteno. Las características químicas de la clorofila. La clorofila se encuentra en los cloroplastos de diferentes plantas y algas. La molécula de clorofila está compuesta por un anillo de proteínas denominado porfirina, el cual contiene magnesio y el principal responsable de que pueda captar la luz solar, y a su vez de una cadena fitol, un alcohol, que la mantiene en la membrana y que presenta una actuación hidrófoba. Su estructura recuerda y es muy similar a la de la hemoglobina animal. Si bien, como hemos dicho, el componente principal de su núcleo es el magnesio en vez del hierro propio de los animales. Tenemos diferentes tipos de clorofila, de las cuales destacan principalmente la A, la cual es el único tipo de clorofila que transforma energía lumínica en energía química, y la clorofila B, que es las que dan el color verde a las plantas. Fases de la fotosíntesis. Consta de dos fases, una luminosa y otra oscura. En ella se produce la transformación no solo de materia inorgánica en orgánica, sino también de energía luminosa en energía química de enlace. La fase oscura, en la que no interviene la luz, las moléculas formadas en la fase luminosa ATP y NADP2 participan en la reducción del dióxido de carbono mediante una serie de reacciones del ciclo de Calvin, que el ciclo de Calvin ocurre en el estroma, y este constituye en tres etapas, que es la carboxilación, la reducción y la regeneración, mientras que en la fase luminosa es donde se transforma la energía luminosa en química, que es usada por los seres humanos. Esta depende de luz que reciben los cloroplastos de las células vegetales, que son captadas por medio de la clorofila. Esta energía lumínica descompone el agua en oxígeno e hidrógeno, liberándose el oxígeno y generándose dos moléculas por medio del movimiento de sus electrones de un nivel a otro, liberando energía para producir las moléculas ATP y el poder reductor, que es la molécula NADPH2, que aportarán a la fase siguiente energía química para transformación de CO2 en hidratos de carbono. Importancia de la fotosíntesis. La fotosíntesis es un proceso neurálgico para la vida en la Tierra. Gracias a la luz, las plantas capturan dióxido de carbono, CO2, y expulsan oxígeno durante el día. Este proceso facilita la vida en la Tierra, ya que nos proporciona el oxígeno que necesitamos para respirar. Objetivo: comprobar la fijación de carbono a partir del desprendimiento de oxígeno. Identificar la producción de almidón a partir del proceso fotosintético y comprobar la liberación de carbono durante la respiración. Problema biológico o pregunta experimental a resolver. 1. ¿La planta fija dióxido de carbono en presencia de luz? 2. ¿Se requiere de la luz para que se efectúe la reacción? 3. ¿Se desprende el oxígeno mientras se realiza la fotosíntesis? 4. ¿Las sustancias anotadas en la reacción descrita en la introducción actúan en alguna otra actividad de la planta distinta al proceso de la fotosíntesis? 5. ¿Puede una planta producir almidón sin antes haber realizado la fotosíntesis? Respuesta tentativa a los problemas a resolver. Serán expuestas durante el desarrollo experimental. Material por grupo: 2 parrillas, 2 baños María, 2 vasos de precipitado de 500 mililitros, agua carbonatada, alcohol etílico, hojas de planta de geranio que tenga cuando menos 72 horas en la oscuridad, hojas de planta de geranio que hayan estado expuestas a la luz, planta de elodea, pinzas de disección, pipeta serológica de 10 mililitros, propipeta. Material por equipo: lámpara de 75 a 100 watts, rojo de fenol, Lugol, 4 tubos de ensayos con tapón, una caja de Petri de plástico, 2 popotes biodegradables y una gravilla. Desarrollo experimental. Antes de iniciar la parte experimental, en esta práctica haremos uso del rojo de fenol,
el cual es un reactivo líquido indicador para medir el nivel de pH del agua. El rojo fenol es una sustancia de naturaleza orgánica que tiene la propiedad de cambiar de color cuando pasa de alcalino a ácido y viceversa. Por esta característica es utilizado como indicador ácido-base. Parte A. En un primer tubo de ensayo colocaremos 10 mililitros de agua. Añadiremos unas gotas de rojo de fenol y con ayuda del popote incorporaremos dióxido de carbono a la solución. Es importante observar el cambio de color, ya que este será nuestro tubo testigo para las siguientes pruebas. Hipótesis del tubo 1. Nuestra hipótesis acerca del resultado de este tubo es que la solución pasará de color rojo a un color amarillo debido al que el rojo de fenol es un indicador de pH que cambia a color amarillo si hay acidez. También debido a que hay presencia del dióxido de carbono con el rojo de fenol, se forma así H2CO3, que es el ácido carbónico. En un segundo tubo colocaremos agua de forma que se pueda cubrir la planta que se añadirá. Colocaremos la planta de lodea en el tubo, añadiremos unas gotas de rojo de fenol y con ayuda de un popote incorporaremos dióxido de carbono a la muestra. Someteremos el tubo a una fuente de luz natural y colocaremos un tapón al tubo. Después de cierto tiempo retiraremos el tapón y colocaremos un cerillo arriba del tubo. Es muy importante observar la reacción que se genera. Este tubo da respuesta a dos de nuestras preguntas generadas. Pregunta 1. ¿La planta fija dióxido de carbono en presencia de la luz? Nuestra hipótesis fue que el rojo de fenol se vira de un tono amarillo a rojizo, debido a que la fotosíntesis consume el dióxido de carbono disuelto en el medio, lo cual quiere decir que el dióxido de carbono se fija por la planta de lodea en presencia de la luz. Nuestra segunda pregunta es, ¿se desprende el oxígeno mientras se realiza la fotosíntesis? Nuestra hipótesis fue que al tener la planta de lodea sumergida en el rojo de fenol con agua, expuesta a la luz y cubierta con un tapón, el oxígeno generado se mantendrá en el tubo. Al quitar el tapón y colocar el cerillo por arriba del tubo, la llama de este se intensificará, lo cual nos indicará la liberación de oxígeno. Esto debido a que en la combustión una sustancia química reacciona rápidamente con el oxígeno, produciendo calor y luz. Es por eso que esta llama se intensificará. Otra forma de identificar la liberación de oxígeno es a través de pequeñas burbujas que son liberadas por la planta de lodea, aunque esta reacción no siempre es muy notable. Tubo 3. En un tercer tubo colocaremos agua de forma que pueda cubrir la planta que se añadirá. Colocaremos la planta de lodea en el tubo. Añadiremos unas gotas de rojo de fenol y con ayuda de un popote incorporaremos el dióxido de carbono a la muestra. ¿Cómo haremos esto? Por medio de un popote y nuestra boca vamos a aspirar en él, sabiendo que nosotros respiramos oxígeno y expulsamos dióxido de carbono. Entonces así es como se incorporará. Y después dejaremos el tubo en un espacio oscuro que no haya ninguna presencia de luz. Y observaremos la reacción que se genera y compararemos con el tubo anterior. Este tubo da respuesta a la siguiente pregunta. ¿Se requiere de la luz para que se efectúe la reacción? Nuestra hipótesis es que la luz es un factor importante en la reacción de la fotosíntesis, ya que esta depende de la creación de los productos. En este caso podemos notar que en el tubo donde ponemos el dióxido de carbono cambia de un color rojo a un amarillo. Y ya cuando lo dejamos en un espacio oscuro, este va a seguir el mismo color ya cuando pase ese tiempo y salga. ¿Y por qué se debe esto? Ya que se mantiene el ácido carbónico en este medio y podemos notar que está en color amarillo, de un rojo a un amarillo, por medio del rojo de fenol. Tubo 4. En un cuarto tubo colocaremos agua de forma que pueda cubrir la planta que se añadirá. Colocaremos la planta de lodea en el tubo. Añadiremos unas gotas de rojo de fenol y colocaremos en el tubo en un espacio oscuro donde no le dé ningún tipo de luz. Y observamos la reacción que se genera. En este tubo se da la respuesta a la siguiente pregunta.
Las sustancias anotadas en la reacción escrita en la introducción actúan en alguna otra actividad de la planta distinta al proceso de la fotosíntesis. Nuestra hipótesis es que la solución de este tubo va a pasar de un color rojo, como podemos notar al momento en que entra, en que se le pone y se queda un tiempo como el tubo anterior que se le puso dióxido de carbono y en este ninguno, va a pasar de un color rojo por el fenol a un color amarillo. ¿Y esto a qué se debe? Esto nos va a indicar la liberación de dióxido de carbono, ya que, como recordaremos, el rojo de fenol es un indicador de pH que cambia a color amarillo si hay acidez. Esto nos lleva a plantear que en estas condiciones se da el proceso de respiración aerobia, donde se captura oxígeno liberando así dióxido de carbono. En el siguiente experimento se hará uso del Lugol, el cual es un reactivo que contiene una mezcla de yodo y yoduro que permite reconocer polisacáridos, particularmente el almidón por la formación de una coloración azul-violeta intensa, y el glucógeno, y dextrintas por la formación de la coloración roja. Desarrollo experimental, parte B. ¿Puede una planta producir almidón sin antes haber realizado la fotosíntesis? Para responder a esta pregunta vamos a realizar el siguiente experimento. Colocaremos en un vaso de precipitado agua hirviendo. Después sumergiremos las hojas de la planta de geranio que hayan sido expuestas a la luz y las hojas de planta de geranio que no fueron expuestas a la luz. Cuando las hojas se hayan ablandado, las trasladaremos a dos vasos de precipitados, A y B, que contendrán alcohol etílico. En el vaso A colocaremos las hojas de planta de geranio que hayan sido expuestas a la luz y en el vaso B colocaremos las hojas de plantas de geranio que no hayan sido sometidas a la luz. Estos vasos los vamos a someter a baño María en una parrilla eléctrica. Después de 10 minutos vamos a sacar las hojas del alcohol y las vamos a pasar a vasos de precipitados con agua a temperatura ambiente. Después de un minuto de colocar las hojas en vasos de precipitados con agua a temperatura ambiente, vamos a extender las hojas en cajas de Petri. En la caja A vamos a extender una hoja que haya sido sometida a la luz y en la caja B vamos a colocar una hoja que no haya sido sometida a la luz. Después de esto las cubriremos con Lugol. Trataremos de usar la cantidad mínima que cubra las hojas y dejaremos que la solución yodada actúe sobre las hojas durante varios minutos. Es importante recuperar el Lugol sobrante añadido a las hojas para no desperdiciar el material. Por último, lavaremos las hojas con agua y las observaremos sobre un fondo blanco. Anotaremos el color de cada hoja. Como bien se mencionó al principio del experimento, este experimento da respuesta a una de nuestras preguntas. ¿Puede una planta producir almidón sin antes haber realizado la fotosíntesis? Nuestra hipótesis fue que la fotosíntesis es necesaria para la producción de almidón, por lo que en nuestro experimento se usa el Lugol para evidenciar la presencia de almidones en las hojas. En la hoja que estuvo expuesta a la luz tendremos que el Lugol se une ya que hay presencia de almidones y la hoja se tornará de un color un poco oscuro, mientras que en la hoja que no estuvo expuesta a la luz no hay almacenamiento de almidón y por lo tanto el Lugol no reacciona con esta hoja. Como lo vimos en nuestro diagrama, en la caja A se encuentra la hoja que fue expuesta a la luz y tiene un tono un poco oscuro a comparación de la hoja en la caja B que no fue expuesta a luz y que tampoco hubo reacción con el Lugol. Por último, vamos a contestar el cuestionario de nuestro manual.